Caso número 1. Contrato de duración indeterminada. Todos los que te voy a contar en principio en este video son de duración indeterminada. Y uno de los contratantes lo rescinde al segundo año. Desde que ya lleva 2 años ejecutándose y lo rescinde. Según las circunstancias del caso, el otro habría necesitado que durase al menos 3 años para tener la posibilidad de amortizar lo que había invertido. O sea que esta es una rescisión prematura. ¿Qué efectos produce? ¿Extingue igual el contrato? ¿No lo extingue? ¿Cuándo? ¿A los 2 años cuando fue comunicada? Vamos a suponer que además se preavisó con 3 meses, para no que haya problema respecto al preaviso. A los 3 meses cuando se cumpla el preaviso, o sea, 2 años y 3 meses de ejecución del contrato, ¿el contrato se extingue? ¿O va a durar los 3 años que corresponderían? En el primer caso, obviamente, habría que arreglar con plata también, pero digo, ¿cuál es el sistema que se va a seguir? Segundo caso, también duración indeterminada, pero esta vez el problema es el preaviso, no se preavisa. Supongamos un contrato que tiene, pongamos 4 años de ejecución, pongámosle que hubiera que dar 4 meses de preaviso, y uno de los contratantes lo rescinde sin preavisar nada. La misma pregunta adaptada, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿El contrato sigue por, no sé, los 4 meses que le faltaban de preaviso que no se dieron? ¿O no? Queda rescindido y hay que arreglar con plata. Tercer caso. Lo mismo, pero acá no se omite el preaviso, sino que se da un preaviso insuficiente. Imaginemos que había que dar 6 meses y se dan 4. ¿Qué pasa con este contrato? Por esos 2 meses ahí, ¿qué va a ocurrir? ¿Se cumple o se indemniza? Bueno, en definitiva, en todos estos casos, la cuestión depende de qué efectos produce la rescisión ilícita, específicamente abusiva, del contrato. Soy Andrés Sánchez Herrero, bienvenidos a esta presentación que, bueno, forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. Primero, un análisis general del eje de análisis de carácter suprapositivo, ¿sí? Son concebibles 3 grandes sistemas. Pero antes de llegar a ellos, primero distingamos 2 supuestos en cuanto a la ilicitud de la rescisión. Porque a veces la rescisión es ilícita porque no hay derecho a rescindir. Y otras, en cambio, es ilícita porque aún habiendo derecho a rescindir, se ejerce de manera abusiva el derecho rescisorio. Vamos viendo estos 2 supuestos. En el primer supuesto, no hay derecho a rescindir. Ejemplos. Vos y yo hacemos una compraventa. Supongamos que hay que sometida a un plazo de 30 días. En el ínterin, de la nada te digo, rescindo la compraventa. Pero no hay nada en la compraventa que me permita hacerlo. No hay unas arras, no hay una cláusula penitencial, no hay nada. Obviamente que yo no tengo derecho a rescindir este contrato. Segundo ejemplo. De nuevo, vos y yo tenemos un contrato, pero es de duración determinada. Pongámosle 5 años. Y yo al tercer año te digo, rescindo. Te preaviso si querés, pero rescindo. De nuevo, pero eran 5 años. Duración determinada. Bueno, esa rescisión es ilícita. No hay derecho a rescindir. Bueno, en este primer supuesto está claro. Cuando no hay derecho a rescindir y se rescinde, es como que no se llover. O sea, el otro contratante tiene derecho a que el contrato se cumpla. El contrato no se ha extinguido, de eso no hay ninguna duda. Vamos al segundo supuesto. Hay derecho a rescindir, pero se lo ejerce abusivamente. Se lo ejerce de mala fe. El ejemplo típico se da en el ámbito de los contratos de duración indeterminada, porque, como sabés, en estos contratos la regla es que hay derecho a rescindir, pero no de mala fe. Típicamente la buena fe se traduce en, primero, que la rescisión no sea prematura y segundo, que sea preavisada. Que no sea prematura quiere decir que el contrato haya durado lo suficiente antes de su extinción como para que el otro contratante haya tenido la posibilidad de amortizar su inversión. Y que sea preavisada, por supuesto, implica anticipar el desenlace para que el otro contratante se pueda organizar. Ahora, si alguien rescinde de mala fe,
bien sea porque lo hace en forma prematura o con un preaviso, sin preaviso o con preaviso insuficiente, eso no implica que no tenía derecho a rescindir, porque lo tenía. El problema es que ejerció de manera abusiva su derecho. Y acá viene la pregunta, ¿qué pasa con estas rescisiones que no dejan de ser ilícitas? Pero un tipo de ilicitud distinto. No es la ilicitud de quien rescinde no teniendo derecho a rescindir, sino la de quien rescinde teniendo derecho a rescindir, pero haciéndolo de mala fe, haciéndolo de manera abusiva. Entonces, vamos a pensar en abstracto por ahora, por eso te decía a nivel suprapositivo, vamos a pensar qué posibilidades de encuadre jurídico hay de este caso, de esta situación. La primera posibilidad sería la de la eficacia plena de la rescisión, las digo sin orden de importancia, ¿no? La de la eficacia plena de la rescisión, que vos digas, mirá, yo entiendo que esta rescisión es abusiva, pero igual es eficaz. Y se va a arreglar con plata. Habrá que indemnizar, pero la rescisión va a surtir efectos plenos, extintivos plenos. Vas viendo que entonces, si aplicáramos este criterio a los casos que planteé, el contrato quedaría rescindido en el primer caso a los 3 años y 3 meses de ejecución del contrato. Bien, acordate, al tercer año el tipo le avisó con 3 meses de antelación que rescindía el contrato. Bueno, perfecto. El contrato va a quedar rescindido a los 2 años, a los 2 años y 3 meses. Y bueno, y se va a terminar 9 meses antes de lo que debería haberse terminado. Pero se va a terminar. Y habrá que indemnizar eso. Pero es otra historia, que analizo en otro video. En el segundo caso que te planteé, preaviso omitido, el contrato se rescindió. ¿Cuándo? Cuando se comunicó la rescisión, cuando fue notificada la rescisión. ¿Y el tiempo de preaviso que se omitió? No, el contrato no se ejecuta. El sistema de eficacia plena de la rescisión. ¿Y cómo lo arreglamos? Con dinero. Habrá que indemnizar los perjuicios que la otra parte sufrió porque el contrato no fue preavisado. Bueno, en tercer caso va quedando claro que más de lo mismo, ¿no? O sea, el contrato va a quedar rescindido cuando venza el plazo de preaviso otorgado y no cuando habría vencido el plazo que hubiese vencido el plazo que habría debido otorgarse. ¿Sí? Entonces, te di 4 meses de preaviso y te tenía que dar 6, al cuarto mes el contrato quedó extinguido. No al sexto. Y de nuevo el tema se arregla con dinero. Este es el primer sistema de la eficacia plena de la rescisión. En el extremo opuesto, vos tenés el caso en el cual la rescisión es ineficaz. El análisis sería, es ilícita, y bueno, el acto ilícito no tiene eficacia. Esto implicaría que en los 3 casos que te di, los contratos siguen. Con lo cual, si el fallido rescindente, quisiera provocar su extinción, debería hacer un nuevo acto rescisorio, pero conforme con la ley, de manera no abusiva. Segundo sistema. Bueno, el traslado de esta regla a los 3 casos planteados es tan obvio que ni me detengo a hacerlo. Y finalmente tenemos el tercer sistema, que es el sistema de la eficacia atenuada o aplazada. Según este sistema, insisto, en términos teóricos por ahora, abstractos, según este sistema, la rescisión va a surtir efectos, pero no cuando el rescindente quiso que se cumplieran o surtieran esos efectos, sino cuando habrían debido producirse si la rescisión no hubiese sido ilícita, no hubiese sido abusiva. Entonces, en el primer caso, ¿te acordás? A los 2 años y 3 meses, a los 2 años, una de las partes rescinde, a pesar de que la duración mínima que ese contrato debería haber tenido era de 3 años. Bueno, el contrato va a durar 3 años. Entonces, la rescisión va a tener eficacia, pero no la eficacia que el rescindente planificó, que era que a los 2 años y 3 meses se extinguiese el contrato, sino la que corresponde según el derecho, a los 3 años. En el segundo ejemplo, preaviso omitido, de nuevo, sí, la rescisión va a extinguir el contrato, pero no cuando se notifica la rescisión, sino cuando habría vencido el plazo que habría debido otorgarse y se omitió. El plazo preaviso, se entiende. En el tercer caso, lo mismo. La rescisión va a surtir efectos, pero no cuando vence el plazo de preaviso insuficiente, sino cuando hubiese vencido el plazo que habría correspondido otorgar. En el ejemplo que te dice, eran 4 meses de preaviso, no era suficiente, eran 6, al sexto mes de que se notifica la rescisión. ¿Sí? Este sería el tercer sistema.
Queda claro que en los dos sistemas últimos que te menciono, en principio no hay nada que indemnizar porque el tema se arregla con cumplimiento del contrato. Distinto que después no se cumpla. Bueno, habría un problema de incumplimiento contractual, pero no de ruptura, de daños por ruptura de un contrato que fue ineficaz. En cambio, en el primer sistema, el sistema de la eficacia plena de la rescisión, se compensa la eficacia de la rescisión, a pesar de su ilicitud, con el resarcimiento de los daños derivados de lo que tiene de ilícito ese acto. Estos son los tres sistemas en abstracto. El segundo lo descarto, ¿sí? O sea, que la rescisión no tenga ningún efecto lo descarto porque es una reacción desproporcionada. O sea, si lo ilícito está en no haber preavisado, por ejemplo, bueno, no tumbemos el acto rescisorio, porque es una exageración respecto de la ilicitud que afecta a ese acto, ¿sí? Pero sí, en cambio, quedan en pie los otros dos. El sistema de la eficacia plena, listo, el contrato se rescinde tal como lo quiso el rescindente y en todo caso deberá indemnizar. O dos, el sistema de la eficacia aplazada. La rescisión va a surtir efectos, pero cuando corresponda según la ley, no como lo quiso el rescindente. En el primero hay que indemnizar, en el segundo, en principio, no. Vamos entonces ahora al análisis en nuestro derecho positivo. Acá hay que distinguir dos supuestos. Porque a veces tenés que la ley lo legisla específicamente y otras no. Primer supuesto, cuando está legislado. Primero, una aclaración. Cuando digo que el tema está legislado me refiero no a que la ley prevea o regule algo, legisle sobre la rescisión en ese caso. No. Que legisle específicamente sobre qué efectos va a tener la rescisión ilícita que se ha realizado. ¿Querés un ejemplo? El 1493 del Código Civil y Comercial, ¿no? Referido al contrato de agencia. El 1492 te exigía que le dieras un mes por cada año de antigüedad, un mes de preaviso por cada año de antigüedad del contrato, ¿no? De duración previa del contrato. Fíjate lo que dice el 1493 respecto de las consecuencias de la omisión del preaviso. ¿Sí? Te lo leo. 1493 del Código Civil y Comercial, claro. Leo fragmento. Dice: la omisión del preaviso otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el período. Claramente, la norma adopta el sistema de la eficacia plena, inmediata, del acto rescisorio. El contrato va a quedar extinguido aunque no lo hayas preavisado. Y vos, el otro contratante, deberás conformar con una indemnización de las ganancias que dejaste de percibir durante el periodo. Bueno, esto, si aplicáramos este criterio a los tres casos que te planteé, ¿a qué nos llevaría? A ver, en el primer caso no nos cambia nada porque en realidad no está atrapado por esta norma. Este supuesto habla de omisión de preaviso, no de rescisión prematura porque no se respetó la duración mínima. Pero en cambio los otros dos está claro. En el segundo caso, a pesar de la omisión de preaviso, el contrato quedará rescindido apenas se notifica la rescisión y en todo caso lo que deberá hacer el rescindente es resarcir a la otra parte los daños derivados, acá dice las ganancias que dejó de percibir en el periodo. ¿Periodo de preaviso omitido? En el tercer caso lo mismo, cuando venza el plazo de preaviso otorgado, el contrato va a quedar extinguido. Y habrá que indemnizar las ganancias que habría obtenido el otro contratante durante el periodo de preaviso faltante. Esto sí vos tenés el caso legislado específicamente, pero ¿qué pasa? Que son muy poquitos los casos en los que está legislado específicamente, insisto, los efectos de la rescisión abusiva. ¿Y entonces qué hacemos? Y bueno, acá se abren dos posibilidades. Una primera posibilidad es jugar con las reglas generales. La regla general aplicable a este caso sería, estamos hablando de rescisión abusiva, la regla de abuso del derecho. Esto está en el artículo 10 del Código Civil y Comercial. Te lo leo y después vamos a analizar. Leo fragmento, ¿no? La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. O sea que si vamos a aplicar esta norma, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo. ¿Qué es ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo del derecho? Y bueno, es decir, que el contrato dure todo lo que deba durar, no lo que el rescindente quiere que dure. Eso sería la consecuencia. Por ejemplo, en el primer caso que te dije que tenía que durar 3 años el contrato y lo quiere rescindir en 3 meses, no, que dure 3 años. Que siga cumpliéndose el contrato. En el caso de la omisión del preaviso, ¿no?
el contrato se sigue ejecutando durante el periodo que debería haberse dado el preaviso y no se dio. El preaviso insuficiente sigue ejecutándose durante el periodo faltante. Eso sería. Pero la norma también habla de indemnización. Sí, pero primero que pareciera más bien un lugar si correspondiere, casi un segundo escalón. Pero suponiendo que estuvieran previstas las dos alternativas en paridad, bueno, el juez es muy clara la norma. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del abusivo. Y coherente, que se cumpla el contrato. Siempre que sea posible, ¿se entiende, no? La segunda posibilidad que tenemos es aplicar, por analogía, la regla prevista para el contrato de agencia a los casos que sean análogos, que sería omisión de preaviso o preaviso insuficiente. Sí, también es una posibilidad, ¿no? Digo, si el legislador reguló este caso de esta manera, ¿por qué habría de seguirse un criterio distinto para los demás? Y de hecho, es detrás de este criterio, aún antes del Código Civil y Comercial, aún antes de que estuviera legislado este tema, que se ha encolumnado nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia. Hoy en general todo esto se arregla indemnizando, ¿sí? O sea, dando un sistema de eficacia inmediata o plena a la rescisión e indemnizando. Pero se ven de vez en cuando excepciones, a veces por vía cautelar. Modo de ver, hay que ver las circunstancias del caso, ponderar la factibilidad del cumplimiento forzado del contrato, y en función de esto ver si se aplica la regla del artículo 10, por lo cual la rescisión va a tener una eficacia aplazada, o si se aplica la regla, por analogía, la regla de contrato de agencia, y suponiendo que sea un caso de omisión o preaviso insuficiente, y la rescisión va a tener eficacia inmediata y ahora el otro contratante deberá conformarse con la indemnización. En resumen, cuando una rescisión es ilícita, hay que ver de qué tipo de ilicitud se trata. Si la rescisión es ilícita porque no hay derecho a rescindir, no tiene ninguna eficacia. Si en cambio la rescisión es ilícita porque hay derecho a rescindir, pero la rescisión es abusiva, bien sea porque se omitió el preaviso, se dio un preaviso insuficiente o no se respetó la duración mínima del contrato, en ese caso hay como dos tesis en pugna. La tesis de la eficacia plena, la rescisión surte efectos tal como lo quiso el rescindente y en todo caso indemnizará los perjuicios derivados de su comportamiento abusivo. O dos, la tesis de la eficacia aplazada, en la cual la rescisión va a ser eficaz, pero recién surtirá efectos cuando habría correspondido si el derecho se hubiese ejercido de buena fe, el derecho de rescindir se hubiese ejercido de buena fe. En el derecho argentino, la tradición bastante sedimentada, pero que tranquilamente puede cambiar, es el de la eficacia plena. La rescisión extingue el contrato y el otro contratante deberá conformarse con resarcimiento, ¿sí? Pero, insisto, hay ya atisbos de excepción, donde hay tribunales que disponen que el contrato se cumpla tal como debería haberse cumplido si se hubiese rescindido de buena fe. Esto es difícil de lograrlo a través de una medida de fondo por los tiempos que la justicia tiene para llegar hasta la decisión final, pero a veces se implementa a través de una medida cautelar. En función de esto, podemos resolver los casos que planteé al comienzo, ¿no? Es decir, cuando vos tenés una rescisión prematura, si se sigue lo que es el criterio hoy todavía dominante, el contrato va a quedar extinguido. En el caso este, ¿te acordás? Se extinguía a los 2 años y 3 meses de ejecución, y los 9 meses que le faltaron de ejecución a ese contrato, ¿le faltaron para qué? Para que el otro tuviera la posibilidad de amortizar lo invertido, deberán ser indemnizados. En el caso número 2, omisión de preaviso, el contrato quedará rescindido cuando se notifique la rescisión y tendrá derecho el contratante que no rescindió a que le indemnicen las ganancias que habría obtenido si el preaviso se hubiese respetado. En cuanto al tercer caso, preaviso insuficiente, lo mismo. El contrato quedará rescindido cuando venza el preaviso efectivamente otorgado y el otro contratante tendrá derecho a que le indemnicen las ganancias que habría obtenido si se hubiese dado un preaviso completo y no un preaviso insuficiente. Si querés conocer más sobre el tema, sobre el derecho a los contratos o en general propiedad intelectual, civil y comercial, derecho de la empresa, te invito a que veas los demás videos de nuestro canal.